Ignacio Camacho, es el momento de tu entrevista. Esta noche tenemos a un maestro político y además a un maestro en la escuela, un gran superviviente. Buenas noches, señor Marillo. Buenas noches, Ignacio. ¿Qué tal? Encantado de tenerle aquí. Bienvenido a esta casa. Encantado, yo también. Televisión Andaluza. ¿Ha visto oído esta mañana a la señora Nogueras? Sí, la he escuchado. Indirectamente, una vez que ha hecho unas declaraciones. ¿Se la cree? Yo creo que hay declaraciones políticas que, si no van acompañadas de hechos materiales que lo materializan, carecen de mucha credibilidad. Yo no me la creo, no. Porque por mucho que puedan hablar, no cambia nada sustancialmente el desarrollo de una legislatura que se ha caracterizado por la volatilidad en la consecución o no de las leyes. Por tanto, no aporta nada nuevo este anuncio, ¿no? Y después un segundo elemento que me llama la atención es cómo uno se puede oponer a algo que no se conoce. Eso es la muerte de la política. Porque cómo alguien puede negar una aprobación de una norma sin conocerla. Y me imagino que habrá normas que, si benefician, por ejemplo, a Cataluña en caso de que aparecieran, tendría mucha difícil justificación para oponerse a ellas. Por lo tanto, no me la creo que son fuegos artificiales y veremos cómo no va a tener ninguna traducción material en la legislatura. Pero básicamente lo que ha dicho, digamos, efectos prácticos, que no va a haber presupuesto de ninguna manera, ¿no? Bueno, el presupuesto era complicado, vamos a verlo. Vamos a ver, quizá el presupuesto puede ser un debate político en el que pueda costarle realmente a quien se oponga a él por las características del propio presupuesto. Y en segundo lugar, yo creo que la única capacidad material que tendría una decisión de Junts sería una moción de censura y solamente la tendría con Partido Popular y Vox. O sea, que usted ve legislatura todavía larga. Yo veo legislatura porque lo que ha caracterizado esta legislatura ha sido la imprevisibilidad, el anuncio a los pocos meses de que iba a acabar pronto y, sin embargo, llevamos ya pues el próximo día 20 hace 2 años del nombramiento del nuevo gobierno. ¿Y el impacto de la corrupción? Vamos a ver, yo creo que habrá que hablar de corrupción cuando ésta se dé. Y evidentemente en estos momentos hay 2 casos. ¿Se refiere al del fiscal general? ¿Se refiere al me refiero básicamente a la trama Koldo, Ábalos, Cerdán y compañía. Bien, yo creo que hay que distinguir entre Koldo y Ábalos y lo que puede ser Cerdán. Desde mi punto de vista, claro, hay diferencias sustanciales. Les puedo decir que me llama la atención que Santos Cerdán siga en la cárcel y no se haya demostrado ninguna prueba. Veremos a ver qué pasa ahí con eso. Me parece que la eliminación de un derecho fundamental como el de la libertad no puede frivolizarse sin estar bien sustanciado. Y dejo ahí la reflexión en estas horas que son de buena reflexión para las consecuencias que puede tener. Y después el asunto de Koldo Ábalos, que evidentemente se tiene que investigar hasta el final, se tiene que conocer la verdad judicial y pagar las consecuencias quienes en caso de culpabilidad. Hoy se ha conocido que la Audiencia Nacional va a abrir una investigación sobre los indicios de financiación irregular del PSOE. ¿Eso sería para ustedes una línea de no retorno o no va a tener tampoco impacto en el apoyo de Yo creo que ahora mismo hay una operativa desde el Poder Judicial, que yo creo que es la verdadera oposición al Gobierno, por encima de la que pueda haber en el Parlamento. Y tenemos que ser prudentes con respecto a el desarrollo de esas iniciativas que se toman. Nosotros no vamos a permitir la corrupción, no la vamos a permitir. Y hay una línea que es la financiación irregular del partido. Y como no hay constatación de eso, evidentemente no hay esa línea roja que sí supondría un salto cualitativo diferenciado. ¿Eso significa que esperarían una condena o les bastaría con una... ¿Pero una condena de qué? Con una imputación, una condena al partido socialista por financiación irregular, una eventual condena. Pero lo que pasa es que se tiene que demostrar que la hay. Es que estamos construyendo unas verdades comunicativas que después no se traducen en verdades políticas. Yo creo que la sociedad española y la sociedad andaluza ha perdido la ingenuidad con respecto a la construcción de marcos de debate que después no se sustancian en realidades concretas. Y por tanto hay que ser muy prudente y al mismo tiempo ser
Lo mismo de prudente ahora, firme según las consecuencias y los resultados de lo mismo. Pero no podemos hablar de una financiación irregular cuando no hay indicios ahora mismo de financiación irregular y no darlas por hecho. A mí me parece eso bastante grave. Aquí el único partido que ha sido condenado por financiación irregular ha sido el Partido Popular. Eso es sentencia firme, que es la que provocó la moción de censura y su triunfo en 2018, y creo que ahora mismo no hay esos elementos. No me gustaría que lo hubiera, pero si lo hubiera, evidentemente tendríamos que tomar las medidas oportunas, ¿no? Sí, pero permítame que lo afine. Habitualmente hay una especie de convención política que cuando un político, un dirigente, resulta imputado, se le pide la dimisión. Si el imputado fuese un partido, en este caso el socialista, ¿ustedes qué harían? Vamos a ver. En primer lugar, no se da esa... Hablo de imputaciones. Yo creo que la política debe ser... Y esta reflexión que hacemos los dos, Ignacio, debe ser una reflexión sobre hechos. Es decir, no podemos introducirnos en una perspectiva de qué pasaría, porque eso, si lo aplicamos a todas las dimensiones de la vida, no acabamos ningún debate. La política tiene que centrarse sobre realidades, eso en primer lugar. Mire, el fiscal general del Estado es imputado y no tenemos la convicción de que es un acto de profunda injusticia, y por eso no le hemos pedido ni desde Izquierda Unida ni desde nadie la dimisión. ¿Por qué? Porque es tan burda la operación que se está haciendo contra el fiscal general del Estado que no vamos a caer en esa trampa de quienes operan utilizando el Poder Judicial para mover lo que es producto de la voluntad popular hasta que se demuestre lo contrario, que es el gobierno actual. Y por tanto en esas categorías nos tenemos que mover. Yo creo que la sociedad española, les decía, la andaluza ha aprendido a no ser ingenua en que la espectacularización de la política se convierta en una categoría por sí mismo. Es decir, el hecho de que se impute tendrá que ser por qué causas y por qué motivos. Y yo creo que veamos lo que va a ocurrir. Yo, sinceramente, tengo una íntima convicción de que no va a haber nada, pero yo no debo actuar sobre mis íntimas convicciones, sino sobre las realidades, le guste a uno o no le guste. Le guste a uno o no le guste, y esa es, digamos, el alma que puede mover la política, y la necesidad de ser coherentes en la toma de decisiones sin hacer daños innecesarios, que esa es otra. Creo que nos estamos haciendo como sociedad mucho daño innecesario. Y creo que nos estamos haciendo como sociedad mucho daño cuando ésta empieza a levantar muros en cuanto a la falta de diálogo, de interconexión, de controversia desde el respeto y de creación de verdades inmutables que no permiten ni ser contrastadas ni ser, digamos, modificadas a través del diálogo. Esa es una carencia que estamos teniendo en estos momentos. El muro, el muro es por ejemplo, la metáfora fundacional de este mandato. ¿Por qué? Porque lo dijo el presidente en la investidura. Que iba a levantar un muro ante la derecha. No, pero yo hablo del muro dialéctico del diálogo. Yo me quiero trascender a la... Bueno, ha habido acuerdos. Mire, el año pasado, yo lo recuerdo mucho porque el año pasado hubo un acuerdo en el que también participó el Partido Popular sobre pensiones, en julio del año pasado. Y nadie se rasgó la investidura, y estamos hablando de uno de los acuerdos más importantes para la propia sociedad, que es la garantía de las pensiones públicas. Por tanto, yo creo que nos debemos centrar, cuando usted me hable de realidades concretas, y en este caso contante y sonante, sobre un supuesto que en estos momentos no se da, pues entonces tomaríamos la medida que siempre tomamos con respecto a la corrupción, y es que no podemos permitir que ni en las instituciones ni en las prácticas derivadas de la influencia política pueda haber prácticas corruptas. ¿Izquierda Unida irá a las elecciones con Sumar y con Yolanda Díaz de candidata? Izquierda Unida va a ir con todas aquellas organizaciones que quieran construir un frente amplio y unitario, con voluntad de gobernar, con voluntad de desarrollar las reformas estructurales que necesita nuestro país, y con voluntad de crear un país de justicia vinculándolo a unos servicios públicos que funcionen, que garanticen los derechos de la mayoría social y a unas condiciones de vida que mejoren materialmente a la mayoría. Ese objetivo, ¿cómo se traduce? Pues si cada organización vamos solo, difícilmente podemos tener una relevancia para transformar nuestro país. Por eso nosotros vamos a ir en todo espacio unitario en el que construyamos un proceso democrático de elección de sus referentes a través de primarias y que permitan reconectar con gente que está esperándonos,
que se ha podido sentir decepcionada y que, sin embargo, un nuevo impulso unitario puede recuperar esa ilusión. Y nosotros no hablamos de fulanismos, de con quién vamos a ir o con quién dejamos de ir, sino con proyectos políticos, desde una voluntad con aquellas organizaciones que quieran también, como nosotros, crear ese frente amplio. Sí, pero no se me escape, ¿la candidatura de Yolanda Díaz está en cuestión? Yo creo que primero Yolanda Díaz tendrá que decidirlo y segundo serán unas primarias, desde la defensa de Izquierda Unida, de que sean unas primarias el método de elección del candidato o candidata que se presente. Puede presentarse Yolanda Díaz, puede presentarse mucha más gente. ¿Usted se va a presentar? Pues mire, no he ido yo a la responsabilidad de la coordinación federal para eso, pero en política nunca se sabe, porque uno ya que tiene unos cuantos años y tiene unas cuantas canas descubre en la vida que todo aquello que a lo que no aspiraba, en lo que no aspiraba a estar, al final te lo encuentras. O quizás porque no aspiraba a ello, te lo encuentras en el camino. Es una experiencia de vida muy interesante. Y con eso quiero decir que nunca debemos descartar ningún escenario en la responsabilidad política al que uno pueda llegar. Aunque no tenga la intención de hacerla, ¿eh? No tengo la intención de presentarme a unas primarias federales, pero nunca se sabe lo que puede ocurrir. ¿Y en Andalucía volverá a ir la izquierda del PSOE? ¿Volverá a ir en dos listas? Bueno, hay una realidad andaluza que hace que haya una lista que es por Andalucía, donde está Izquierda Unida, en la que van todas aquellas organizaciones que quieren ir con más gente, que quieren abrazar a más organizaciones, que quieren respetar la pluralidad y diversidad de la sociedad andaluza. Y creo que eso es lo que hace más atractivo por Andalucía como proyecto político. Gente que pone sus mejores esfuerzos y su buena energía en un proyecto que además tiene una identidad, que es una izquierda que quiere arremangarse para mejorar la vida de Andalucía. Andalucía tiene solución. ¿Eso vale para las dos formaciones o ¿Para cuáles? Yo por Andalucía creo que es la única que plantea Hay otras organizaciones que han dicho queremos ir solo, es respetable. Nosotros queremos ir con todos aquellos que abracen esa unidad para fortalecernos, para ser un instrumento útil al servicio de la gente. Porque yo creo que Andalucía es una pasión, como decimos muchas veces en Andalucía, y Andalucía también es un territorio en el que tenemos que dejar y dar lo mejor de nosotros. Y creo que merece la pena un mensaje de optimismo de que Andalucía tiene solución, de que la sanidad pública andaluza tiene solución, que se ha destrozado porque ha habido una planificación de deterioro de la sanidad pública consciente para transferir recursos y modelos a la sanidad privada, y que eso tiene consecuencias que repercuten en la salud de la población, como hemos visto con el escándalo de los cribados del cáncer de mama. Y yo creo que hay que lanzar un mensaje de esperanza de que los grandes problemas estructurales en Andalucía tienen solución y por Andalucía se pone a remangarse en ello. Ahora que habla del cáncer, del problema de los cribados, y se ha referido a la privatización. ¿A usted le consta, tiene algún tipo de información de que los fallos se hayan producido en los conciertos de la privada? Porque hasta ahora que se sepa, básicamente han sido en hospitales públicos, concretamente en uno, principalmente en uno. En el deterioro de la sanidad pública y la privatización no tiene que ver con que uno tenga errores de gestión. Me explico. La privatización y el deterioro del servicio público tiene que ver con una voluntad del gobernador, del ejecutivo y del legislador de transferir lo que hasta hace unos años se hacía en la pública para la privada, ya sea operaciones, intervenciones quirúrgicas menores, pruebas clínicas, consultas de especialistas. Bien, cuando uno va abandonando la gran infraestructura de los servicios públicos, va haciendo dejación de determinadas funciones. Y los errores de gestión tienen que ver con una política de abandono y de cuidado de la sanidad pública, que tiene que ver con el desmantelamiento de grupos de seguimiento de las pruebas que se hacían de los cribados, que tiene que ver con errores de gestión de gente que no ha estado a la altura de su cometido, y tiene que ver con la voluntad de un legislador que se ha dedicado a inflar de millones de euros a las clínicas privadas que están haciendo su agosto en Andalucía. 3% del presupuesto. 3% del presupuesto no, es que vamos a ver de dónde... Vamos, para ser exacto, 3,1. No, pero ¿de dónde partimos? Estamos hablando de 732 millones de euros, digo para que nos entiendan quienes nos escuchan, una transferencia en la que tú tienes una infraestructura sanitaria, hospitalaria y de centro de alta resolución en la que no aprovechas toda la potencialidad que tiene en horario de uso de quirófano, en personal a contratar,
en atención a través de especialistas para absorber la lista de espera y la derivas a la privada porque consideras que esa es la mejor fórmula de solución. Tú estás deshaciendo y desvistiendo un santo, como decimos aquí en Andalucía, para vestir otro, pero el problema es que el otro santo es un santo que no tiene el espíritu de servicio público que tiene la pública. Y hay una diferencia, que le demos lo que le demos a la privada, el 15% como mínimo de beneficio industrial se detrae de los recursos. Los costes de las pruebas clínicas en la privada, pues supone una sobrefinanciación de costes de lo mismo. Y estamos desaprovechando la infraestructura pública que a mí me parece que ha sido producto de una voluntad de un gobierno que no confía en la sanidad pública. Ese es el problema. Una última pregunta, señor Maillo. Usted se ha visto últimamente con dirigentes de Bildu, incluido Otegi. ¿Era necesario? Bueno, yo tengo que verme con todo el mundo. Es que me veo con todo el mundo. Me veo con todo el mundo y yo creo que hay que hablar con todo el mundo para decir las cosas. ¿Por qué se cree usted que las reuniones son para protocolarias como si aquí no ha pasado nada? ¿No? Yo hablo y hablo muy claro con respecto a todo. Y creo que hay que verse con todo el mundo, y en la normalización democrática lo que hay que celebrar es que la gente canalice sus aspiraciones, sean las que sean, se esté de acuerdo o no, democráticamente y pacíficamente. Y a mí me parece que son un logro de la democracia que no se puede obviar. Sí, pero ellos no avanzan. Bueno, es que Bildu, verá, aquí hay que ser muy preciso. En Bildu hay gente que estaba en Izquierda Unida conmigo y en la que participamos cuando salimos a la calle en contra de los atentados de ETA. Por tanto, Bildu no es la descendiente de eso. Eso lo digo para ser justo. En Bildu hay esta gente del Opus, mire usted, de Eusko Alkartasuna, que no tiene nada que ver con eso. Entonces, creo que hay que ser también muy precisos a la hora de construir alguna idea, y creo que también es importante que en este país, lo decía antes, hay que dialogar, En política, si queremos ser útiles, hay que dialogar hasta con el que no estás de acuerdo. Y no voy a ser yo el que levante ese muro. Señor Maillo, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido una vez más. Encantado. Muchas gracias, Ignacio.